Aquí hay algo que suena contradictorio, y por eso quiero empezar exactamente con esto. Si usted toma una taza de café justo antes o durante una comida con carbohidratos, esa taza de café, en ese momento específico, puede hacer que su azúcar suba un poco más de lo que subiría sin el café. Y sin embargo, las personas que toman café con regularidad, durante años, tienen un riesgo notablemente menor de desarrollar diabetes tipo 2 que quienes no lo toman. Estas dos cosas parecen contradecirse, pero ambas son ciertas, y entender por qué es exactamente lo que le va a permitir aprovechar el café a su favor, en lugar de en su contra. Esto es exactamente el tipo de matiz que la mayoría de los videos sobre café y diabetes simplifican demasiado, quedándose solo con la mitad de la historia. O dicen que el café es maravilloso sin explicar el detalle importante. O se enfocan solo en el efecto negativo agudo sin mencionar el beneficio a largo plazo. Hoy quiero darle la historia completa. Soy el Dr. Amir, y quiero decir algo que quizás no esperaba escuchar de un médico. No voy a pedirle que deje el café. Todo lo contrario, voy a explicarle cómo aprovecharlo mejor. Este es uno de los temas de nutrición, donde la ciencia realmente tiene algo interesante, matizado y útil que decir, no una promesa exagerada, sino una explicación real de por qué algo tan común como el café tiene un lugar legítimo dentro de la prevención de la diabetes tipo 2, siempre que se tome de la forma correcta. Le voy a explicar la investigación detrás de esto, la paradoja que le mencioné al principio, y al final, una guía práctica y específica sobre cómo tomar café si su objetivo es prevenir la diabetes o mantener su azúcar más estable. Quédese hasta el final, porque el orden en que hace las cosas, no solo que toma, resulta ser más importante de lo que la mayoría de la gente imagina. Antes de continuar, cuénteme en los comentarios. ¿Cuántas tazas de café toma usted, en promedio, al día? Leo cada comentario y me ayuda a ajustar qué tan aplicable es esta información a la mayoría de las personas que ven este canal. Empecemos por la investigación de fondo, porque es más sólida de lo que probablemente imagina. Distintos estudios de gran escala, algunos siguiendo a cientos de miles de personas durante más de una década, han encontrado de forma consistente que quienes toman café con regularidad tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar diabetes tipo 2, comparados con quienes no lo toman. Algunos de estos estudios han encontrado que el riesgo reducido puede llegar a ser considerable entre quienes toman varias tazas al día de forma constante durante años, comparado con quienes no toman café en absoluto. Una diferencia demasiado grande y demasiado consistente entre distintas poblaciones y países, como para explicarse simplemente por casualidad o por otros factores del estilo de vida de quienes toman café. Y aquí está el primer dato que sorprende a la mayoría de la gente. Este beneficio aparece tanto con café con cafeína como con café descafeinado, lo cual sugiere que el efecto protector no depende únicamente de la cafeína, sino de otros compuestos presentes en el grano de café en sí. Entre esos compuestos, el más estudiado es el ácido clorogénico, un tipo de polifenol presente en cantidades considerables en el café, que distintas investigaciones han relacionado con una mejor regulación de cómo el cuerpo absorbe y procesa la glucosa a nivel intestinal, además de tener propiedades antioxidantes, que pueden ayudar a reducir la inflamación crónica de bajo grado. Ese mismo tipo de inflamación silenciosa, de la que hemos hablado en otros videos de este canal, como factor común detrás de varias condiciones relacionadas con el envejecimiento. El café también aporta una cantidad nada despreciable de magnesio, un mineral directamente relacionado con la sensibilidad a la insulina, y del que muchas personas mayores de 60 años, sin saberlo, consumen menos de lo que necesitan. El magnesio, además de su papel en la sensibilidad a la insulina, también participa en la función muscular y en la regulación del ritmo cardíaco. Así que una fuente adicional y natural de este mineral, dentro de una taza que ya disfruta,
Es un beneficio que va más allá únicamente de la prevención de la diabetes. Hay un cuarto compuesto que vale la pena mencionar: el ácido cafeíco, presente también en cantidades importantes en el café, que junto con el ácido clorogénico forma parte de lo que los investigadores llaman la capacidad antioxidante total del café. Y curiosamente, para muchas personas en dietas occidentales típicas, el café termina siendo una de las fuentes principales de antioxidantes en su alimentación diaria, simplemente por la cantidad que se consume regularmente, más que por ser excepcionalmente rico en comparación con otros alimentos. Ahora, volvamos a la paradoja que le mencioné al principio, porque entenderla es la clave de todo este video. La cafeína, en el corto plazo, tiene un efecto medible sobre cómo el cuerpo maneja la glucosa después de una comida. Puede reducir temporalmente la sensibilidad a la insulina durante las horas siguientes a su consumo, lo que significa que, si usted toma una taza de café cargado justo antes o durante una comida rica en carbohidratos, es posible que su azúcar suba un poco más de lo que subiría sin esa taza de café en ese momento específico. Esto ha sido documentado en varios estudios controlados, y no es un mito. Pero aquí está la clave. Ese efecto es agudo, es decir, dura unas horas, y es completamente distinto del efecto que se observa cuando alguien toma café de forma regular durante meses o años. A largo plazo, los compuestos del café que mencionamos antes, el ácido clorogénico, los antioxidantes, el magnesio, parecen generar una adaptación beneficiosa en el cuerpo que termina superando ampliamente ese efecto agudo y temporal sobre una sola comida. Los investigadores todavía están estudiando exactamente por qué sucede esta adaptación a largo plazo. Pero una de las teorías con más respaldo tiene que ver con cambios progresivos en la forma en que el hígado procesa la glucosa, y con una posible reducción gradual de la grasa acumulada en el hígado, un factor que, cuando está presente en exceso, contribuye directamente a la resistencia a la insulina en todo el cuerpo, no solo en ese órgano. Es, en cierto sentido, parecido a lo que sucede con el ejercicio. Una sola sesión de ejercicio intenso puede elevar temporalmente ciertos marcadores de estrés en el cuerpo, pero el ejercicio regular, sostenido durante meses, produce beneficios claramente positivos que superan por mucho ese efecto momentáneo. Antes de continuar con la guía práctica de cómo aprovechar esto, que es, honestamente, la parte que más le va a servir de todo el video, si esta información le está sirviendo, este es un buen momento para suscribirse. Cada semana comparto información como esta, explicando el matiz completo detrás de temas que normalmente se resumen de forma demasiado simple. Ahora sí, la guía práctica. ¿Cómo tomar café si su objetivo es prevenir la diabetes o mantener su azúcar más estable, especialmente después de los 60 años? Primero, y esto es lo más importante de todos los puntos, cuide lo que le agrega al café, no solo el café en sí. Un café negro, o con un poco de leche sin azúcar, es completamente distinto, en su efecto sobre el azúcar en la sangre, a una bebida de café cargada de jarabes saborizados, crema batida y azúcar añadida. Muchas de las bebidas de café que se venden hoy en día, con nombres elaborados, tienen más azúcar que un postre completo, y toda la evidencia positiva sobre el café y la diabetes se basa en café simple, no en estas versiones azucaradas. Como referencia práctica, revise la información nutricional de su bebida de café habitual. Si la compra fuera de casa, muchas personas se sorprenden al descubrir que su bebida favorita de la cafetería tiene más de 40 gramos de azúcar, más que una lata entera de refresco. Si le gusta algo de dulzor, considere endulzantes sin impacto sobre el azúcar, como la stevia, en lugar de azúcar tradicional o jarabes comerciales. Y si prefiere algo de cremosidad, una pequeña cantidad de crema o leche entera tiene un impacto mucho menor sobre el azúcar en la sangre que la misma cantidad de leche condensada o de los jarabes
saborizados que se usan en muchas bebidas de café comerciales, que combinan azúcar con grasa de una forma particularmente eficiente para elevar el azúcar en la sangre. Segundo, considere separar su café de sus comidas más cargadas de carbohidratos, precisamente por el efecto agudo que mencionamos antes. Si va a comer algo con una cantidad considerable de arroz, pan o pasta, tomar el café 30 a 60 minutos antes o después, en lugar de exactamente durante esa comida, puede ayudar a minimizar ese efecto temporal sobre la sensibilidad a la insulina en ese momento específico. Esto no significa que deba eliminar el café de sus comidas por completo, si esa es su costumbre de toda la vida. Para la mayoría de las personas sin diabetes ya diagnosticada, este efecto agudo es menor y no representa un problema real. Pero si usted ya está monitoreando su azúcar de cerca, o si su médico le ha indicado hacerlo, esta separación de horarios puede ayudarle a obtener lecturas más representativas de cómo su cuerpo realmente está procesando esa comida. Tercero, mantenga una cantidad moderada, generalmente entendida como alrededor de 3 a 4 tazas al día para la mayoría de los adultos, salvo indicación distinta de su médico. Más allá de esa cantidad, la evidencia sobre beneficios adicionales se vuelve mucho menos clara, y empiezan a aparecer con más frecuencia otros efectos no deseados, como ansiedad, palpitaciones o alteraciones del sueño. El tamaño de la taza también importa aquí. Una taza tradicional de café son aproximadamente 240 mililitros, considerablemente menos que muchas de las bebidas de café que se venden hoy en vasos grandes. Así que si toma sus tazas en recipientes más grandes, el conteo real de su consumo diario puede ser mayor de lo que usted piensa. 3 a 4 tazas tradicionales, del tamaño que la mayoría de la gente asocia con una cafetera casera estándar, es un punto de referencia razonable para la mayoría de los adultos sanos. Cuarto, y esto conecta con otro video de este canal sobre el sueño. Evite el café después de la primera mitad de la tarde. La cafeína puede permanecer activa en su sistema durante varias horas, y después de los 60 años, el cuerpo tiende a metabolizarla más lento que en la juventud, lo que significa que una taza de café a las 5 de la tarde puede seguir afectando la calidad de su sueño esa noche, incluso si usted siente que puede dormir bien de todas formas. Y como ya mencionamos en otro video sobre levantarse por las noches, la cafeína también tiene un efecto diurético que puede sumar a ese problema si se consume tarde en el día. Una buena regla general, aunque varía de persona a persona, según qué tan rápido metabolice la cafeína, es evitarla después de las 2 o 3 de la tarde, si su hora de dormir es alrededor de las 10 de la noche. Quinto, si usted es particularmente sensible a la cafeína, o si su médico le ha recomendado limitarla por alguna razón específica, ciertas arritmias cardíacas, ansiedad significativa o interacción con algún medicamento, el café descafeinado sigue ofreciendo buena parte de estos beneficios, precisamente porque, como mencionamos, gran parte del efecto protector no depende de la cafeína en sí, sino de los otros compuestos presentes en el grano. Muchas personas asumen erróneamente que el descafeinado no sirve para nada, cuando en realidad, para el objetivo específico de reducir el riesgo de diabetes, ofrece una parte significativa del beneficio, sin los efectos secundarios de la cafeína, que a algunas personas mayores les resultan más molestos con la edad, como las palpitaciones o la dificultad para conciliar el sueño. Vale la pena mencionar que la velocidad con la que cada persona metaboliza la cafeína tiene un componente genético real. Algunas personas son, genéticamente, metabolizadoras rápidas y pueden tomar café por la tarde sin ningún problema para dormir, mientras que otras son metabolizadoras lentas y sienten el efecto de una sola taza matutina hasta bien entrada la noche. Si usted nota que es especialmente sensible, confíe en esa observación sobre su propio cuerpo
más que en cualquier recomendación general. Y sexto, sea consciente de las interacciones con medicamentos. Algunos medicamentos, incluyendo ciertos antibióticos y algunos medicamentos para la tiroides, pueden interactuar con el café si se toman muy cerca uno del otro. Si toma medicamentos con regularidad, vale la pena preguntarle a su médico o a su farmacéutico si alguno de ellos requiere separarse del café por algún margen de tiempo específico. Repasemos la guía completa. Cuide lo que le agrega al café. Esto tiene más impacto que casi cualquier otro factor. Considere separar el café de las comidas más cargadas de carbohidratos. Mantenga una cantidad moderada, alrededor de 3 a 4 tazas diarias. Evite el café después de la primera mitad de la tarde, por el sueño y por la posible conexión con levantarse por las noches. Considere el descafeinado si es sensible a la cafeína y revise posibles interacciones con sus medicamentos actuales. Tengo pacientes que, al escuchar por primera vez que el café puede ser parte de una estrategia de prevención, se sorprenden genuinamente, porque durante años les habían dicho simplemente que eviten la cafeína, sin ninguna explicación más específica. Cuando ajustamos juntos los detalles, el horario, lo que le agregan, la cantidad, muchos terminan disfrutando su café con más tranquilidad, sabiendo exactamente por qué esa costumbre tiene sentido dentro de su plan de salud general, en lugar de sentir que es algo que deberían estar evitando por culpa. Quiero cerrar con algo que encuentro genuinamente interesante sobre este tema. El café es, probablemente, uno de los pocos placeres cotidianos que la mayoría de la gente disfruta, y que, además, resulta tener un respaldo científico real detrás, cuando se consume de la forma correcta. No necesita sentirse culpable por su taza de café diaria. De hecho, dentro de los parámetros que acabamos de repasar, es una de las pocas costumbres placenteras que además parece sumar a su favor, en lugar de restar. Y esto importa más de lo que parece a primera vista. Las recomendaciones de salud que se sienten como un castigo constante rara vez se sostienen a largo plazo. Las que se integran con facilidad a algo que la persona ya disfruta, como una taza de café por la mañana, tienen muchas más probabilidades de mantenerse durante años, que es, al final, lo que realmente determina el impacto real sobre la salud. Antes de terminar, un recordatorio importante. Esta información es educativa y general. No sustituye una evaluación médica individual, y si usted ya tiene diabetes diagnosticada o alguna condición cardíaca, hable con su médico sobre la cantidad de café adecuada específicamente para su situación. El café no reemplaza el tratamiento médico ni el monitoreo de su azúcar. Es, simplemente, una pieza más dentro de un patrón de alimentación general que puede jugar a su favor. Y si nota palpitaciones, ansiedad notable o dificultad para dormir después de tomar café, esas son señales de que su cuerpo específicamente necesita una cantidad menor, sin importar lo que digan los promedios generales. Cada persona metaboliza la cafeína de forma distinta, y su propia experiencia es información valiosa que vale la pena respetar. Si todavía no está suscrito a este canal, hágalo ahora. Cada semana comparto información de salud como esta, con el matiz completo detrás, no solo la versión simplificada que circula en redes sociales. Active la campana de notificaciones para no perderse los próximos videos. Y quiero saber de usted. ¿Va a ajustar algo de cómo toma su café después de ver este video? Escríbalo en los comentarios. Y si conoce a alguien que toma café cargado de azúcar pensando que, de todas formas, el café es bueno, considere compartir este video con esa persona. A veces la diferencia entre un hábito que ayuda y uno que perjudica está, literalmente, en lo que se le agrega a la taza. El café mismo casi nunca es el problema. Lo que le ponemos encima, con demasiada frecuencia, sí lo es. Es, quizás, uno de los ajustes más simples de toda una vida de recomendaciones de salud. La misma taza que ya toma cada mañana.
simplemente preparada con un poco más de intención. Nos vemos en el siguiente video.